Juro a Dios y a la patria cumplir fielmente la Constitución y las leyes de la República. El 1 de julio de 2024, José Raúl Mulino Quintero asumió la presidencia de la República de Panamá. Su ascenso no fue el desenlace de una campaña propia ni el fruto de un mandato popular directo, sino la consecuencia de una maniobra forzada, la inhabilitación de su mentor, Ricardo Martinelli, condenado por blanqueo de capitales, que lo convirtió en el heredero improvisado de una maquinaria electoral ya construida. Ganó desde la sombra de un expresidente asilado en la Embajada de Nicaragua, en lo que sus detractores bautizaron como una victoria por control remoto. No fue en realidad un triunfo electoral clásico, fue la consumación de un proyecto faccional que desde el primer día anticipaba un enfrentamiento frontal con la independencia institucional y el Estado de Derecho. Lo que sigue es el retrato de una paradoja brutal. El hombre que en los años 80 marchó como civilista contra la dictadura militar, terminó 40 décadas después gobernando con métodos que evocan lo que juró combatir. Esta es la historia de cómo el supuesto defensor de la democracia se transformó, o quizás siempre fue, en su más decidido verdugo. El nuevo rostro del autoritarismo. Antes de su inmersión total en la política, la carrera de José Raúl Mulino estuvo cimentada en el derecho y la representación de los gremios empresariales. Su formación especializada y su rol como portavoz de las principales organizaciones del sector privado del país fueron cruciales para forjar un perfil inicial de defensor de la libre empresa contra un Estado militarizado. Una motivación que se mantendría consistente en sus posteriores acciones contra los movimientos sindicales. Obtuvo su licenciatura en Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad Santa María la Antigua en 1982, seguida de una maestría en Derecho Marítimo de la Universidad de Tulane en 1983. Ejerció como abogado especializado en Derecho Marítimo, convirtiéndose en socio fundador del bufete Fábrega, Molino y Mulino en 1988. Su activismo político se consolidó a finales de la década de 1980 durante su participación en la Cruzada Civilista Nacional. Esta noche cerca de 30 organizaciones cívicas, profesionales, comerciales y productivas del país se reunieron en la sede de la Cámara de Comercio de Panamá y a primeras horas del día 10 emitieron un comunicado. Allí nació la Cruzada Civilista Nacional. El comunicado fue leído por Aurelio Barría, presidente de la Cámara de Comercio, y entre otras cosas, se solicita la separación de sus cargos de los implicados en el escándalo. La Cruzada Civilista también exigió que se respete la integridad física y la seguridad del coronel y su familia, así como la de los simpatizantes del coronel que se encuentran en su vivienda para protegerle y como muestra de apoyo. También dan a conocer las primeras medidas de desobediencia civil. Como representante de la Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa, APEDE, y del Consejo Nacional de la Empresa Privada, CONEP, se posicionó como una figura clave en el movimiento opositor a la dictadura militar de Manuel Antonio Noriega. Este rol como activista por la democracia le abrió las puertas a sus primeros cargos en el gobierno de transición post-dictadura. Tras la caída de la dictadura en 1989, José Raúl Mulino ingresó al servicio público, asumiendo roles de alta responsabilidad en la diplomacia y la justicia. Estos primeros cargos en el renaciente Estado democrático sentaron las bases de su carrera institucional, proyectándolo como una figura clave en la reconstrucción del país. Durante el gobierno de transición ocupó el cargo de viceministro y luego ministro de Relaciones Exteriores. Amigos televidentes, y se encuentra con nosotros esta noche en Actualidad el canciller José Raúl Mulino. Buenas noches, señor canciller. Bienvenido a Actualidad. La noticia más importante a nivel nacional es la llegada de hasta 10.000 refugiados.
como hemos visto, arnulfistas, miembros del gabinete del presidente Endara rechazan la medida. Encuestas que hicimos hoy en las calles también lo rechazan. Señor canciller, esta medida, como se lo pidió, acaba de pedir el alcalde de San Miguelito, el presidente Endara, ¿se podría reconsiderar? Es una decisión que nosotros durante el fin de semana, cuando lo evaluamos a profundidad y con mucha conciencia, sabíamos que iba a producir este tipo de rechazo popular, porque obviamente no es un grupo de personas que agrada a la opinión pública por las razones de todos conocidas, de pobreza, de posibles enfermedades y de angustia extrema en que están viviendo. Adquirió experiencia directa en el órgano judicial, sirviendo como magistrado suplente en la Sala de lo Civil de la máxima corte del país entre 1994 y 1996. Estos roles iniciales forjaron una imagen de estadista comprometido con la institucionalidad. Sin embargo, lejos de ser una faceta distinta, su paso por el corazón del Estado le confirió la legitimidad y el conocimiento procedimental que más tarde instrumentalizaría en una fase más confrontacional y controvertida de su carrera bajo el gobierno de Ricardo Martinelli. En las elecciones que se realizaron el 3 de mayo en Panamá, ganó la derecha. Ricardo Martinelli será el nuevo presidente. El triunfo de Ricardo Martinelli en las elecciones presidenciales de Panamá, candidato de la derechista Alianza por el Cambio, derrotando ampliamente a Balbina Herrera del oficialista Partido Revolucionario Democrático, marca un fuerte cambio de dirección en el proceso político panameño. Durante su tiempo como ministro de Gobierno y Justicia y posteriormente como el primer ministro de Seguridad Pública 2009-2014 en el gobierno de Ricardo Martinelli, José Raúl Mulino consolidó un perfil de administrador contundente y sin concesiones. Este periodo es crucial para entender las acusaciones de represión que lo definen, pues fue aquí donde su disposición a utilizar la fuerza estatal contra la disidencia social se manifestó de manera explícita y letal. Otro muerto dejó la represión de las fuerzas policiales panameñas a una manifestación en la localidad de Changuinola en contra de la Ley 30. En el tercer día de protesta son 120 los heridos. El conflicto más notorio de su gestión estalló en 2010 en la provincia de Bocas del Toro. Los trabajadores bananeros, organizados en el sindicato Citra y Bana, iniciaron una huelga en oposición a la Ley 30, conocida por amplios sectores sociales como la Ley Chorizo, precisamente porque en un solo paquete legislativo presentado por el expresidente Ricardo Martinelli Berrocal, se modificaban de un solo golpe el Código Penal, el Código de Trabajo y el Código Judicial, además de 6 leyes distintas, entre ellas la orgánica de la policía, la de contrataciones públicas y la del medio ambiente. Aquella norma atacaba directamente derechos sindicales esenciales, permitía el reemplazo inmediato de huelguistas, recortaba la autonomía de los sindicatos y otorgaba más poder a la patronal. Como ministro de Seguridad, Mulino fue el responsable directo de la operación policial para contener las protestas. La respuesta estatal fue desproporcionada y violenta. Los enfrentamientos dejaron un saldo oficial de al menos 2 muertos, decenas de heridos y más de un centenar de detenidos. Las víctimas fatales, Virgilio Castillo y Antonio Smith, se convirtieron en símbolos de la brutalidad de la operación. Informes de derechos humanos de la época documentaron que los disparos de la policía fueron efectuados a quemarropa, afectando a mujeres, ancianos y niños. Lo que le ha tocado al pueblo es una golpiza, un maltrato, que nos atacaron a ambos lados, que los argentinos nos atacaron de este lado y nos atacaron del lado de este lado. Sí, él estaba prometiendo un nuevo cambio, entonces no sabía que este era el cambio que iba a hacer, de mandar matar a la gente. Y el cambio es que me ha cambiado una vista que de uno, vi con uno ciego. Este fue el único cambio que fue. Nosotros empezamos a tirar perdigones, palín, pala, todo eso empezaba. Yo quiero mejor, exijo justicia para que pague lo que hicieron, que tenga que pagar. Porque mira, él falleció y murió, lo mataron como un animal. Como resultado, sus críticos lo calificaron como el responsable de la masacre bananera de Changuinola.
Bajo el mando de Mulino, se consolidó una estrategia de utilizar batallones del Servicio Nacional de Fronteras, Senafront, una fuerza especializada en control fronterizo, para reprimir protestas internas. Esta táctica se desplegó en conflictos sociales en lugares como Colón y en San Félix contra el pueblo Nogbe-Buglé. Ahora la información internacional destacada nos lleva a Panamá, una brutal represión y también muerte relacionada a una protesta social generada por la venta de terrenos estatales en la denominada Zona Libre de Colón, ciudad ubicada en la costa caribeña. Desde los sectores opositores al gobierno panameño denuncian que los muertos, entre quienes se encuentra un niño de 9 años, fueron producto de la represión policial y aseguran que la venta de las tierras fiscales en Colón es inconstitucional. Enseguida vamos a estar ampliando sobre este tema, sobre esta brutal represión en Panamá. 3 muertos por la represión en ese país. Nosotros venimos a manifestar pasivo y defendemos nuestros derechos, nuestra tierra, donde nosotros tiene que venir el gobierno a consultar a la dirigencia de la comarca. Golpearon a los niños y señora, dice, así defendiendo nuestra naturaleza, defendiendo a recursos propios nosotros, y así ellos se hacen ricos robando la riqueza de nosotros aquí. Nosotros estamos aquí por una lucha justa por causa de la empresa minera. ¿Por qué estamos aquí? Porque todo este río San Félix, el nacimiento de este río está el pie de Cerro Colorado allá, y yo vivo allá. Y dice que ahora el gobierno quiere dar este proyecto en la comarca a cambio de eso, pero como cuando yo era pequeño empezó la empresa minera, no he visto ninguna casa buena, no he visto un buen hospital, no he visto nada, pero ahora este gobierno quiere dar eso. Pero yo digo que si nosotros aceptamos, estamos vendiendo la vida de nuestros hijos, nuestro futuro, porque el de mañana son nuestros nietos. Y yo no estoy de acuerdo y soy de allá y me manifestaré donde vaya, y lo que policía hizo, que Dios tenga misericordia en ellos con todo lo que hicieron a nuestra gente humilde. Y en nombre de mi gente allá arriba, diré, me mantendré que no estoy de acuerdo, y vamos a luchar y vamos a proteger ese recurso. Al emplear una fuerza de naturaleza militarizada para aplastar la disidencia civil, el gobierno desdibujó deliberadamente la línea entre seguridad pública y defensa nacional, tratando la protesta social como una amenaza existencial al Estado. La impunidad funcional que rodeó estos eventos sentó un precedente operativo que definiría su carrera y lo llevaría a enfrentar sus propios desafíos judiciales. Panamá tiene nuevo presidente. El opositor Juan Carlos Varela ganó las elecciones del domingo con 39% de los votos, 7 puntos arriba del oficialista José Domingo Arias. Tras el fin del gobierno de Martinelli, Mulino se convirtió en objetivo de una de las principales investigaciones anticorrupción del nuevo gobierno, el caso Finmecánica. La acusación, su detención y el posterior desenlace judicial fueron capitalizados estratégicamente para construir una narrativa de persecución política que le permitiría posicionarse como víctima del sistema, una imagen que resultaría crucial para su futuro político. El gobierno panameño acordó la compra de 19 radares a la empresa italiana Selex, filial del conglomerado Finmecánica, por $125 millones, como parte de un memorando de entendimiento más amplio valorado en 250 millones, negociado directamente con la administración de Silvio Berlusconi. Fernando Berguido, autor de Anatomía de una trampa y ex embajador de Panamá en Italia. Bueno, el libro narra efectivamente un caso muy emblemático en Panamá de corrupción entre el gobierno de Silvio Berlusconi y el gobierno de Ricardo Martinelli en Panamá, de la compra que hicieron de equipos, helicópteros, equipos de radares por $250 millones. Y es una contratación directa, sin ida a licitación, sin nada, después de unas visitas presidenciales en las cuales siempre hubo sospechas de que había algo turbio detrás de esas contrataciones. Y efectivamente los periódicos panameños, los medios de comunicación, después los fiscales italianos van descubriendo que había una trama de corrupción enorme en esta compra, unas comisiones ocultas detrás del precio. Y luego, con el cambio de gobierno, además se descubre que los equipos que estaba comprando, parte de los equipos que estaba comprando Panamá, un sistema de radares por $125 millones, era inservible para las necesidades de seguridad de la República de Panamá. Pero eran unos contratos que efectivamente desde el inicio olían mal. Tenían
un sentido de que aquí había algo escondido, lo cual lo vino a confirmar la reacción cuando se hicieron las primeras publicaciones, la vehemencia y la dureza con que los ministros y el mismo presidente Martinelli reaccionaron cuando empezaron a salir las primeras publicaciones de este caso. Los panameños no supimos de la existencia de la firma de este contrato, nunca la supimos la existencia por las autoridades panameñas, sino porque un periodista panameño entró a la página de internet corporativa de Finmeccanica, la empresa italiana, y allá se anunciaba que se le había hecho una venta a la República de Panamá. El proyecto se presentó inicialmente como un componente estratégico para fortalecer la vigilancia costera y combatir el narcotráfico. La Fiscalía investigó si los radares eran ineficaces para detectar lanchas rápidas del narcotráfico y la existencia de supuestas coimas por $25 millones a través de la sociedad Agafia Corp, vinculada políticamente al expresidente Ricardo Martinelli. En ese contexto, la Fiscalía Tercera Anticorrupción presentó cargos contra Mulino, acusándolo de la presunta comisión de delitos contra la administración pública. El proceso escaló rápidamente. El 26 de octubre de 2015, el Ministerio Público ordenó su detención preventiva, argumentando riesgo de fuga y posible destrucción de evidencia. Mulino fue encarcelado, periodo en el que construyó un relato de persecución política que sería posteriormente central en su retorno a la escena pública. Desde su encierro, Mulino articuló una defensa pública que trascendió lo judicial para convertirse en un manifiesto político. En cartas divulgadas por su familia, denunció el estilo vengativo e hipócrita del nuevo gobierno y un linchamiento mediático. Sus hijas y partidarios defendieron públicamente su honorabilidad, organizando vigilias y protestas frente a la sede policial donde estaba recluido, repitiendo que Mulino era un hombre honesto que estaba sufriendo una injusticia. Y el exministro de Seguridad, José Raúl Mulino, no dejó de escribir esta semana en esta carta. Habla del cambio de medida cautelar y la actuación de la fiscal Zuleika Moore. En su 20ª carta, el exministro de Seguridad, José Raúl Mulino, inicia diciendo: como era de esperarse, la fiscal Zuleika Moore apeló las 2 resoluciones judiciales que me cambiaban la excesiva medida cautelar y la que decretaba la nulidad relativa del proceso a partir de todo lo actuado desde el 23 de septiembre de 2015. Honor para mí presentarles a Monique y Alexandra Mulino, hijas de José Raúl Mulino. Que queremos exigir aquí en televisión es que se le cambie la medida cautelar a mi padre porque estamos preocupados por su salud, que es lo más importante. Entonces él está detenido injustamente y se le priva un derecho de trabajar y se le priva un derecho de estar con su familia. Y yo no le deseo esto a ninguna familia. De verdad que lo que nosotros estamos pasando es muy difícil. Por muchos medios, no todos, porque no hay que generalizar, pero por muchos medios se ha desinformado. Entonces no se sabe quién es inocente, pero todo el mundo nomás tiene esa percepción de que, bueno, los mandan de una vez y no hay derechos aquí, no hay garantías, o sea, no se han respetado los derechos. Imagínate, a mi padre lo han mandado directamente al cautiverio sin haber recibido los expedientes de la medicina forense. Claro. O sea, ¿cómo es posible? O sea, él sufriendo esta justificado por fuga y justificado porque destrucción de pruebas cuando él vino desde Asia a su indagatoria. Puede acusar de peculado a quien lo único que ha hecho ha sido cumplir con directrices del Estado, emanadas de un consejo de gabinete, donde fueron presentadas los contratos en mención y del que hacía parte como canciller el actual presidente de la República. Fue Juan Carlos Varela quien lideró la iniciativa como canciller, tal y como le correspondía. Estas fueron las palabras de indignación del hijo de José Raúl Mulino al leer el comunicado de su papá, luego de conocer que la Fiscalía Tercera Anticorrupción le decretó la medida cautelar más severa, detención preventiva. Y el caso de José Raúl Mulino, por ejemplo, José Raúl Mulino está preso, ¿sabes por qué? Por roncón. Afirma eso. Sí, señor, por roncón. Es que José Raúl Mulino siempre ha sido roncón. Si es así, es persecución. A mí una vez me mandó para el carajo. A muchos ha mandado para el carajo. Siendo amigo mío, inclusive, él, creo que en su primera carta, él dijo, me sorprende que haya personas que yo no traté bien, que me estén defendiendo. Yo ese tipo de cosas para mí son intrascendentes, como me haya tratado. Yo creo que él es injustamente está encarcelado. Él le deben dar el país por cárcel, esperar que venga el juicio
Y bueno, si él resulta culpable está bien. Pero a nadie meten preso por roncón, perdóname, aquí no hay una ley que te diga, Ricardo, tú eres roncón, vas para la cárcel. Esta calculada narrativa de mártir político, perseguido por sus adversarios, le permitió transformar una grave acusación de corrupción en una credencial de lealtad y resistencia, un activo central para su inesperado regreso a la primera línea política. El caso no concluyó con un juicio de fondo. El expediente fue anulado bajo el argumento de que el Ministerio Público había excedido los plazos legales de investigación. Esta anulación no se basó en la inocencia demostrada en el fondo de las acusaciones, sino en un tecnicismo procesal que permitió el cierre de la investigación. Su liberación, producto de un error formal, validó su discurso de que la justicia panameña era un instrumento político manipulado por sus enemigos, pavimentando el camino para su promesa de acabar con la persecución política una vez en el poder. Si a todo mundo lo trataran igual, menos mal, pero en este país el Ministerio Público trabaja para aprisionar contra la pared a cambio democrático y a todos los que somos miembros o fuimos miembros del gobierno de Ricardo Martinelli. Esa es la realidad, no vengan con más cuentos ni más eufemismos. Con ese favoritismo, lo único que queda es pensar que va a haber una radicalización. Yo sí creo que va a haber una radicalización del gobierno para descalificar o apresar o reprimir a las voces que todavía quedamos por ahí, que cada vez somos menos. Y dos, el Ministerio Público, instrumento de esa política, que piense ver bien esa procuradora y esos fiscales, qué razón van a dar cuando se restituye el respeto de la ley en este país para todas las aberraciones que han cometido. El Tribunal Electoral recibió del Juzgado Segundo Liquidador de Causas Penales copia autenticada de la sentencia mixta número 2 de 17 de julio de 2023, con certificación de su ejecutoria hoy 4 de marzo de 2024, en la que se condena al ciudadano Ricardo Alberto Martinelli Berrocal por delito doloso con pena privativa de libertad que supera los 5 años. El Pleno de esta institución se instaló y, acatando el mandato constitucional, así como las normas del Código Electoral, debatió por más de 10 horas y decidió finalmente lo siguiente. Primero, inhabilitar al ciudadano Ricardo Alberto Martinelli Berrocal como candidato al cargo de presidente de la República para la elección general del 5 de mayo de 2024, por haber sido condenado por delito doloso con pena privativa de libertad mayor a 5 años. Segundo, ordenar que en la boleta única de votación a utilizarse en la precitada elección para el cargo de presidente de la República en la casilla de los partidos realizando metas y alianza esté el señor José Raúl Mulino como candidato a presidente sin vicepresidente. La campaña presidencial de 2024 se desarrolló bajo circunstancias excepcionales, marcadas por la inhabilitación de Ricardo Martinelli, condenado en firme por el caso New Business, y su posterior asilo en la Embajada de Nicaragua. Aquella decisión judicial forzó una reorganización de último minuto. José Raúl Mulino, su compañero de fórmula, fue designado candidato sustituto de los partidos Realizando Metas, RM y Alianza, heredando de golpe la maquinaria electoral, el financiamiento, la estructura partidaria y el electorado leal de su mentor. Mulino forjó un bloque electoral sólido no solo con la promesa de más Chen Chen, más Chen Chen y prosperidad para ti, y orden en el país, sino también canalizando el profundo resentimiento social contra la gestión fallida del presidente Laurentino Cortizo, del Partido Revolucionario Democrático. Aquella fórmula, mezcla de nostalgia martinelista y crítica al statu quo, le bastó para imponerse en las urnas del 5 de mayo. Pero el telón de fondo de aquella contienda no era tan pulcro como parecía. Casi año y medio después, el 20 de noviembre de 2025, durante un evento en Costa Rica, Mulino admitió públicamente lo que había sido un secreto a voces. En pleno proceso electoral de 2024, había amenazado a los magistrados del Tribunal Electoral. Y les dije a los 3 magistrados entonces del Tribunal Electoral, algo que creo que nunca lo he dicho ni en Panamá: si ustedes se prestan para no dejarme correr, les prendo este país por los 4 esquinas. Créanmelo. Esta revelación expone un cálculo político brutal, la incitación al desorden civil como herramienta viable para forzar su inscripción,
colocando sus ambiciones personales por encima de la estabilidad del Estado y la autoridad de sus instituciones electorales. Fue un desafío directo al orden constitucional, un recordatorio de que su victoria no nació de un consenso democrático, sino de la presión y la sombra de la extorsión implícita. Una semana después, el 25 de noviembre de 2025, se filtraron documentos notariados que revelan un complot orquestado por rivales políticos para tumbar a toda costa la candidatura presidencial de José Raúl Mulino durante la contienda de mayo de 2024. Funcionarios del gobierno y medios afines a Mulino han saltado de inmediato a capitalizar esta filtración, cuya oportunidad no puede ser mera coincidencia, para lavar la imagen del presidente, presentándola como la confirmación de una persecución orquestada que justifica sus amenazas como mera defensa contra un sistema montado y poderoso. Pues el presidente y dijo la verdad. Hoy un periódico en primera plana dice lo que ocurrió. Entonces, respetando las opiniones de esos entonces candidatos, mi pregunta es, ¿por qué no defendieron el derecho del señor Mulino a ser elegido y a ser electo? Por una sencilla razón, porque estaban derrotados. Y la única forma que ellos pensaban que podían tener opción era eliminar la candidatura del presidente Mulino mediante medios espurios. Muchas gracias. Pero el rechazo público a sus declaraciones iniciales persiste. Al final, lo que queda es un presidente que ganó a fuerza de sombras y un país que sigue pagando el precio de esa oscuridad. ¡Misión cumplida, carajo! Aquí estamos porque hemos llegado con el voto mayoritario del pueblo panameño. ¡Duélale a quien le duela! A Ricardo Martinelli, amigo, misión cumplida también, Ricardo. Si bien impulsaremos un gobierno pro inversión, pro empresa privada, no nos podemos olvidar de los que tienen hambre, de los que quieren un empleo y de los que necesitan agua potable en todo el país todos los días. No me anima, a pesar de todo lo que me hicieron en esta campaña, una gota de venganza contra nadie, ni contra los que trataron cobardemente, con argucia, manipulaciones, chantaje, torcer la voluntad popular y que una Corte Suprema pusiera al próximo presidente de la República. Basta ya de llevar la venganza como la bandera más importante de gestión de un gobierno. Aquí estamos, esquinados y postrados, producto de 10 años de desfachatez, producto de 10 años de todo tipo de corrupción y de todo tipo de injerencia y de persecución política, con la justicia amañada, con procuradores en la gaveta del carro. Se acabó esa vaina, carajo. Óiganlo bien. Óiganlo bien. Se acabó la persecución política. Se acabó la manipulación del Ministerio Público. Se acabó la manipulación de jueces y magistrados. A partir del 1 de julio, recobrarán las llaves de los candados que los han tenido presos, persiguiendo, dañando reputaciones y familias sin el menor asomo de vergüenza. El discurso postelectoral de Mulino fue categórico, un preludio a lo que vendría. Esta no era una promesa de reconciliación, era la promesa de una ofensiva institucional.
y no tardó en cumplirse, apenas unas semanas después de su juramentación. El 1 de octubre de 2024, el Consejo de Gabinete, presidido por el propio Mulino, firmó el primer golpe de timón: la designación de Luis Carlos Gómez Rudy como Procurador General de la Nación, un cargo blindado por 10 años de duración. La Asamblea Nacional lo ratificó el 22 de octubre con 68 votos a favor, unánime, y Gómez Rudy tomó posesión formal el 2 de enero de 2025, ante el presidente en el Salón Amarillo del Palacio Presidencial. La relevancia de Gómez Rudy no radicaba en una carrera judicial estelar, sino en su vínculo personal con el presidente. Había sido su abogado defensor durante el caso Finmecánica. Conmigo está Luis Gómez, él es de parte del equipo legal de José Raúl Mulino. Si usted recordará, nosotros desde que inició este proceso de intervenimos, veníamos a los medios y explicábamos que al señor José Raúl Mulino se le estaban violando sus derechos y garantías fundamentales. Mulino le defendió públicamente con un tono calificado de vengativo. El Consejo de Gabinete, a mi propuesta de designación de los 2 procuradores de la Nación y de la Administración, accedió el día martes. He ejercido una potestad constitucional del presidente de la República. No utilicé ningún otro mecanismo para diluir mi responsabilidad. He nombrado a 2 profesionales del derecho íntegros, subrayo la palabra, con experiencia cada uno en su área. De que los conozco, por supuesto que los conozco, no vamos a nombrar un enemigo mío. Es absurdo. Esta designación confirma la materialización de su promesa de campaña, al asegurar la lealtad en la cabeza del sistema de justicia. Este acto constituye un profundo retroceso institucional, donde la lógica de la lealtad personal y la revancha política prevalecen sobre el Estado de Derecho. Paralelamente, la mano dura se ha convertido en la herramienta para gestionar la disidencia. El estilo de gobierno de José Raúl Mulino se ha definido por la confrontación, la criminalización de la disidencia y una estrategia de captura institucional. Su gestión establece un paralelo directo con las tácticas que empleó como ministro, esta vez aplicadas desde el máximo cargo del Ejecutivo para neutralizar cualquier forma de oposición. La retórica de confrontación se ha extendido a cualquier contrapeso. Mulino ha acusado a la Universidad de Panamá de ser una trinchera política y de conspiración. Como una guarida calificó el presidente José Raúl Mulino a la Universidad de Panamá. Durante el podcast de Oli Mesa, el presidente expresó que han convertido a esta casa de estudios superiores en una trinchera política que supuestamente es auspiciada por el rector Eduardo Flores. La Universidad de Panamá es todo menos una universidad. Si uno lo ve en las tomas de televisión, eso se ha transformado en una guarida. Correcto. No en un centro de estudios superiores. Con el auspicio del rector, que es peor todavía. Correcto. Con el auspicio del rector. Ha demonizado a sectores de la Iglesia Católica como radicales por oponerse a megaproyectos. Grupos de la Iglesia Católica radicales de izquierda que se han dado la tarea a mentir olímpicamente sobre el proyecto. Esta estrategia de polarización simplifica los debates complejos y legitima las acciones represivas del Estado. En el 2025, el descontento social estalló con fuerza. Desde abril, protestas masivas, lideradas por docentes, sindicatos y organizaciones indígenas, paralizaron el país. Para mayo, ya llevaban más de un mes de paro gremial continuo, y el movimiento se había articulado en torno a 3 exigencias irrenunciables. La derogación total de la Ley 462, que reformaba la Caja de Seguro Social a favor de la privatización y recortaba derechos de los asegurados. El rechazo rotundo al memorándum de entendimiento firmado con Estados Unidos. La oposición frontal a la reactivación de la mina y otros proyectos extractivos. La respuesta del gobierno de Mulino fue inmediata e intransigente. La ley no será revisada, sentenció el presidente. La ley 462 no será revisada. Vuelvo y lo digo. Esa ley cumple con todo lo que fue el trámite de casi 6 meses de discusión y análisis, pero hasta la saciedad, hasta el aburrimiento.
cerrando cualquier puerta al diálogo y dando luz verde a la escalada represiva que vendría después. El presidente afirmó públicamente que los manifestantes están intentando matar al sistema democrático. Lo que están tirándole a matar al sistema democrático es evidente. Usted oye las intervenciones de estos señores, los insultos que a mí ni los oigo, pero me los comentan de vez en cuando. Eso es desesperación absoluta porque han fracasado, no tienen dinero. Cualquier dinero que estén usando es dinero sucio, que estamos tras las pistas. Esto es mucho más allá de un intento de una huelga nacional o un paro o lo que sea. Aquí hay un propósito de desestabilizar, como se ha pasado ya en esta película la hemos visto en otros países. Esto no es nuevo. Quizá Panamá se había mantenido vacunado a lo mejor porque estaba en el goce y disfruta de la corrupción. Esta elevación de la protesta legítima a la categoría de amenaza existencial al sistema justifica, bajo la óptica gubernamental, el uso de la fuerza policial y militar como una defensa del Estado. La criminalización de la protesta y la retórica presidencial demuestran una visión autoritaria, donde cualquier manifestación que cause disrupción económica es tachada de conspiración, legitimando la represión como la única forma de garantizar el orden. En la comunidad de Arimae, pueblo en Veraguanán, se reportaron detenciones arbitrarias, violencia física y el uso de gases lacrimógenos que afectaron gravemente la salud de mujeres, niños, niñas y ancianos. La denuncia más grave señala que la Policía Nacional y el Senafront no solo lanzaron gases, sino que ingresaron a las casas para detener a jóvenes y adultos. La comarca Nagué-Buglé, específicamente los corregimientos Cerro Pelado y El Piro número 1, fue sitiada y vigilada por aproximadamente 500 unidades de policía, y las entradas a El Prado, Veraguas, fueron bloqueadas por el Senafront. El Consejo Internacional de Tratados Indígenas, CITI, denunció que estos vejámenes fueron coordinados, planificados y dirigidos por el gobierno panameño, dirigido por el señor José Raúl Mulino Quintero, utilizando helicópteros, drones y tecnología avanzada. Y el día de hoy, desde las 6:30 de la mañana, la Policía Nacional y el Senafront entró a la comunidad disparando perdigones, gases lacrimógenos, lanzando piedras, han causado daños a las propiedades, han entrado al mismo pueblo atacándonos. Hemos tenido la necesidad de desplazar a nuestros niños, a los ancianos, ya hay personas heridas, hay personas capturadas, donde se ha visto que las personas que capturan los golpean y se los llevan todos golpeados, los capturan y se los llevan a la prisión. En Bocas del Toro, el gobierno invocó un estado de urgencia excepcional, medida que permitió suspender las garantías constitucionales, restringir el libre tránsito y autorizar el uso ampliado de la fuerza pública. En el día de hoy, el Consejo de Gabinete Extraordinario se refirió a la situación en los últimos días de Bocas del Toro y se tomó la decisión de declarar estado de urgencia en toda la provincia de Bocas del Toro de la República de Panamá y se suspende temporalmente los efectos de los artículos 21, 22, 23, 26, 27, 29, 37 y 38 de la Constitución Política de la República de Panamá. La región quedó de inmediato bajo un régimen de control absoluto, donde las autoridades instalaron retenes, militarizaron áreas urbanas y rurales y actuaron sin supervisión judicial efectiva. Como parte de esta estrategia, se impuso un apagón total de comunicaciones, se bloquearon las señales de telefonía móvil, se interrumpió el acceso a Internet y se limitó a la cobertura de los medios. Durante días, la provincia quedó aislada informativamente del resto del país, sin posibilidad de que la ciudadanía denunciara abusos o solicitara auxilio. Ese silencio forzado permitió que las operaciones policiales se ejecutaran sin escrutinio público. Las autoridades de Panamá suspendieron el sábado Internet y la telefonía móvil en la provincia caribeña de Bocas del Toro, luego de que el presidente José Raúl Mulino decretara el estado de urgencia tras casi 2 meses de protestas contra el gobierno.
Mientras tanto, en el terreno se reportaron allanamientos sin orden judicial, detenciones arbitrarias y uso de munición letal contra manifestantes, trabajadores y residentes. Nos encontramos en Almirante y se cumplen 5 días de la operación Omega, la apuesta del gobierno para abrir por la fuerza los puntos de protesta con cierre de vías en la provincia de Bocas del Toro. Esto en medio del paro contra la Ley 462 que reforma la Caja de Seguro Social y en la que este martes se confirmó la primera muerte en medio de la crisis. Diversos testimonios señalaron que las autoridades actuaron con una lógica de control total, neutralizando cualquier forma de resistencia social. Organizaciones de derechos humanos calificaron estas acciones como represión sistemática, alertando sobre el riesgo de desapariciones temporales, tratos degradantes y violaciones al debido proceso. Estamos acá frente a las instalaciones del Ministerio Público de la provincia de Bocas del Toro, ciudad de Changuinola, lugar donde se han interpuesto desde junio de este año sendas denuncias penales por tortura, por asesinato, por represión y abuso de autoridad en medio del desarrollo de la huelga contra la Ley 462. El estado de sitio declarado, llamado estado de urgencia, que desconoció una serie de derechos constitucionales, pero hay 102 testimonios, entre los que se encuentran abusos sexuales, torturas, detenciones ilegales, allanamientos sin ninguna justificación que pruebe la excepcionalidad de la regla. Se está investigando también en otra carpeta el homicidio a manos de la policía contra Roger Montezuma en medio de la protesta en el área de Rambala. La represión física vino acompañada de una estrategia de judicialización sistemática, diseñada para neutralizar a los principales liderazgos sociales mediante procesos penales, presiones institucionales y un uso instrumental del aparato estatal. El propósito era evidente: golpear a la dirigencia, aislarla, desgastarla y con ello desmovilizar al resto del movimiento social. El caso más ilustrativo es la ofensiva contra Suntrax, uno de los sindicatos más influyentes del país. Su ex secretario general, Saúl Méndez, terminó solicitando protección en la Embajada de Bolivia, denunciando amenazas directas contra su vida. Paralelamente, el dirigente Erasmo Cerruz buscó asilo en la Embajada de Nicaragua, el cual fue concedido oficialmente el 18 de junio de 2025. Sin embargo, el gobierno panameño, hasta la fecha de esta redacción, se ha negado a otorgar el salvoconducto, manteniéndolo atrapado en una especie de arresto diplomático forzado. La represión escaló sin disimulo. Genaro López, líder histórico del sindicato, fue detenido y permanece bajo arresto domiciliario. Soy inocente, que es persecución política. ¿Qué le dijo la fiscal? ¿Qué le dijo la fiscal? Jaime Caballero, por su parte, fue enviado directamente a La Megajoya, una prisión de máxima seguridad pensada para los delincuentes más peligrosos del país, un castigo grotescamente desproporcional. En un gesto inédito que no se ha visto ni siquiera en los casos de corrupción de mayor perfil, las audiencias de imputación de cargos contra ambos líderes fueron transmitidas en vivo por el órgano judicial, convertidas en un espectáculo público que muchos interpretaron como una advertencia televisada al resto del movimiento obrero. Esta escalada no fue improvisada. Mulino la había anunciado meses antes con una crudeza que no dejaba dudas. Ya en febrero de 2025, en una de sus conferencias semanales, el presidente lanzó una advertencia explícita contra Suntrax. Ayer ejercimos la capacidad del Estado, del gobierno nacional, para reprimir a unos fascinerosos delincuentes sindicales. La sola cifra de personas arrestadas que están en la Policía Nacional demuestra la efectividad que tuvimos en ese operativo ayer. El Suntrax no es un sindicato, es una organización a la vieja usanza de la mafia transportista y de otras mafias en los Estados Unidos y en otros países del mundo. Y van a pagar el precio de la ley. Sí, maleante, lo digo claramente. Y no voy a parar hasta que esto se corrija. Estos señores van a entender el peso de lo que significa la ley y un gobierno dispuesto a no permitir la anarquía pseudo sindicalista en este país.
Que lo tenga bien claro Saúl Méndez y toda su garulilla. Pero vamos a ejercer nuestro poder para llevarlos a su mínima expresión. Vamos a llevarlos a su mínima expresión. En un discurso saturado de epítetos, apuntó directamente a Saúl Méndez y al sindicato, marcando el tono de la persecución que vendría. Y en julio de ese mismo año, con la represión ya en marcha, Mulino volvió a la carga en otra alocución pública, destacando la coherencia de sus acciones con sus amenazas previas. Yo creo que si había alguna duda de que yo hago lo que digo que voy a hacer, viven en otro país. Si hay alguna duda, y si no, pregúntale al que anda huyendo. Que era muy machito al frente, pero miren no por dónde anda. Y a los otros que tenían esta provincia secuestrada, miren dónde están metidos también, en la cárcel, por maleantes, no por persecución política. Mi gobierno no está persiguiendo a la clase sindicalista, vamos a estar claros, y falta todavía la cooperativa, que dará que hablar. Estas palabras no solo deshumanizaban a los opositores, sino que legitimaban la judicialización como una extensión de su venganza personal. Esta retórica denigrante no era nueva para Mulino. Ya había marcado su estilo una década antes. En marzo de 2010, como ministro de Gobierno y Justicia, insultó públicamente a manifestantes de Suntrax, llamándolos maleantes de mierda durante una protesta contra las reformas tributarias que planeaba aprobar el gobierno de Ricardo Martinelli. Son unos irrespetuosos que son dirigidos políticamente por la izquierda que se quiere tomar este país y no lo vamos a permitir. Un episodio que revelaba tempranamente su desprecio por la disidencia sindical y que ahora en 2025 se repetía con más fuerza desde la presidencia. La ofensiva continuó con un operativo de alto impacto. En octubre de 2025, la Policía Nacional ejecutó alrededor de 16 allanamientos simultáneos en distintas provincias, resultando en la detención de dirigentes de Suntrax como José Palacios y Abdiel Betancourt. La operación incluso se extendió a familiares de líderes sindicales. La esposa e hija de Jaime Caballero fueron arrestadas sin que existiera una vinculación real con actividades sindicales, evidenciando un patrón de intimidación que excede lo legal y se adentra en la lógica del castigo colectivo. Se comienza a caer todo el mamotreto que hace 6 meses comenzaron a montar en contra de nuestra organización sindical y de los directivos de Suntra principalmente. Como dice un viejo adagio, la mentira tiene patas cortas y hoy ya la verdad comienza a alcanzarla. Y por eso es que en las demás audiencias han pedido más tiempo, porque como no tienen absolutamente nada que implique las acusaciones que están haciendo, entonces por eso están pidiendo más tiempo. Porque si tú estás confiado de lo que tú estás haciendo, tú no tienes que requerir más tiempo, sino que nosotros vamos a juicio. Nosotros no tenemos ningún problema en ir a juicio, porque sabemos que en el juicio los vamos a vencer. Y aquí quien está dilatando el juicio que nosotros podamos enfrentar, en este caso, es la Fiscalía. A nivel institucional, el ataque fue total. La personería jurídica de la cooperativa de Suntrax fue cancelada. Sus sedes fueron allanadas. Cumplimos la programación regular. Hay información de último minuto desde la sede del Suntrax, el Sindicato Único de Trabajadores de la Construcción y similares, en Avenida Perú. Y es que en este momento se lleva a cabo un allanamiento por parte de unidades de la Dirección de Investigación Judicial, también del Ministerio Público, la Fiscalía Especializada, quienes han entrado a este edificio que también fue utilizado en su momento como oficinas del Frente Amplio por la Democracia, el partido que conformó el Suntrax y los otros gremios que han estado aliados a ellos durante los últimos años. El Ministerio de Trabajo presentó ante los tribunales una solicitud formal para la disolución definitiva del sindicato, un precedente que no se atrevieron a marcar ni los gobiernos más autoritarios del pasado. El cerco alcanzó también la dimensión financiera.
todas las cuentas bancarias de Suntrax fueron cerradas de un plumazo. El 22 de febrero hemos reunido la Junta Directiva Nacional de Suntrax. Informamos al país que el dictador suelo de Mulino, el cobarde que mandó a torturar mujeres y hombres en el proyecto de construcción hospital del niño, ha dado la orden a los bancos, todo el país, que cierren cuentas de Suntrax. Se cerró la cuenta, como ya sabemos, de la Caja de Ahorro del año 2023. Acaban de cerrar la cuenta el día 14, con fecha de 12, la del Banco Nacional. Ayer fuimos notificados del cierre de la cuenta de menor cuantía en el Banco General, como en Banismo y en Multipago. Es decir, todas las cuentas han sido cerradas. Esta combinación de golpes simultáneos responde al manual clásico de la asfixia institucional: descabezar, desfinanciar y finalmente ilegalizar a la disidencia organizada. Fuimos claros del día 1 los educadores, donde aprueben el proyecto de ley 163, íbamos a estar en las calles. Lo que hemos prometido lo vamos a cumplir. El sector educativo tampoco ha escapado de esta ofensiva. La huelga docente, que se desató desde el 23 de abril de 2025 en rechazo a la reforma de la Caja de Seguro Social establecida por la Ley 462, se enfrentó a una represión administrativa y legal por parte del gobierno de José Raúl Mulino. Según dirigentes magisteriales, alrededor del 35% de los maestros, aproximadamente 18,000, estaban paralizados. Ante esto, el Ejecutivo respondió con dureza. Mulino firmó el decreto ejecutivo número 17, que habilitó al Ministerio de Educación, Meduca, para nombrar de forma urgente docentes que reemplazaran a los huelguistas. Pero ese mecanismo no fue neutral. El reemplazo masivo fue acompañado de sanciones, penalizaciones administrativas y suspensión del salario para quienes no regresaran. El Ministerio de Educación acaba de comunicar lo siguiente. Envió un comunicado donde habla de la situación y los reiterados llamados que se han hecho al regreso a clases, con profundo pesar y con respeto siempre al derecho a manifestarse, que por ley tienen los gremios magisteriales. El Ministerio de Educación informa que se ha procedido a realizar la retención del pago de aquellos educadores que no hayan prestado el servicio correspondiente a su cargo. Es en el tercer párrafo de este comunicado de 6 párrafos donde el Ministerio de Educación señala esto, que a partir de este momento se hace efectiva la retención. ¿Esto es legal, Contralor? Es totalmente legal. El que no trabaja no cobra según la Constitución. Y obviamente lo que hemos hecho en coordinación con el Ministerio de Educación es proceder a una orden de descuento obviamente por no trabajar. Hay muchos educadores en el país que declararon una paralización, porque no es huelga, una paralización del día 23 del mes pasado, y ya han transcurrido ya casi 3 semanas y obviamente no hay una respuesta de ellos en las aulas. Además, se iniciaron procesos legales contra los docentes que mantuvieron la huelga. El gobierno reporta más de 500 casos administrativos por abandono del puesto y 298 docentes fueron separados de sus cargos por participar en la huelga, incluyendo a varios líderes magisteriales. Con relación al tema de los docentes que se mantienen en huelga, hemos iniciado pues los procedimientos administrativos correspondientes para aplicar el abandono del cargo a aquellos docentes que a la fecha, luego de los reiterados llamados de la señora ministra, no hayan retornado al centro escolar. La traducción es: ¿se van a despedir? O sea, van a ser despedidos aunque tengan su permanencia. Bueno, en este momento, ¿no? Se va a cumplir con un procedimiento administrativo establecido en la ley para el tema del abandono del cargo. Pero lo que sea que vaya a pasar o está pasando en el Ministerio de Educación es una potestad del órgano ejecutivo. Le he pedido, y así se dio una conversación con la ministra Molinar, el número de educadores que ya fueron reemplazados se quedan así. Y no habrá pago retroactivo. Pasar. Y solo con un precedente duro, aquí se va a entender las cosas. Yo no reparto piedades, para que estemos claros. Yo trabajo con la ley en la mano. Mi estilo gusta o disgusta, pero ese es mi estilo. En paralelo a la represión interna, el gobierno del presidente Mulino enfrentó un grave cuestionamiento por la firma del Memorándum de Entendimiento con Estados Unidos.
Este acuerdo generó un rechazo inmediato y transversal de la oposición política, activistas y abogados especializados, quienes denunciaron que comprometía la soberanía panameña y vulneraba el Tratado de Neutralidad del Canal. El discurso del presidente se ha convertido en una herramienta de polarización permanente. Su estrategia comunicacional consiste en demonizar a quienes lo cuestionan, reduciendo cualquier crítica a una supuesta amenaza contra la estabilidad nacional. Esta lógica binaria, yo o el caos, le permite presentarse como el único garante del orden, mientras deslegitima toda forma de oposición social. Sin embargo, la distancia entre su triunfo electoral y la percepción pública de su gestión se profundizó con una velocidad inusual. La confianza ciudadana se ha deteriorado de manera acelerada, revelando una crisis de legitimidad que sus políticas confrontativas no solo no han mitigado, sino que han intensificado. Las cifras de la encuesta Vea Panamá reflejan con crudeza el escenario. El 76.3% de la población desaprueba su administración, mientras apenas el 17.7% mantiene una opinión favorable del presidente. Estos números retratan un gobierno que perdió respaldo social en tiempo récord. A pesar de ello, Mulino ha insistido en un mensaje que se ha vuelto eje central de su narrativa. Su administración es, según sus propias palabras, un gobierno pro-empresa privada, un gobierno empresarial. Lejos de generar certidumbre, esta afirmación ha profundizado la percepción de que su proyecto político privilegia a grupos económicos específicos, mientras recurre al enfrentamiento, la intimidación y el descrédito público para lidiar con cualquier forma de disenso. A mí no me da pena, y lo he dicho en muchas ocasiones, decir que mi gobierno es un gobierno pro empresa privada. Yo no tengo ningún complejo con eso. Ni eso me va a quitar el sueño, ni me va a restar votos, porque ya los votos que necesitaba los tuve para llegar aquí. Un gobierno de empresa privada, y no me da ningún rubor decirlo. Mi gobierno apoya a la empresa privada, a nadie más. Cuando se observa toda la carrera de José Raúl Mulino, aparece una contradicción que marca su trayectoria. Durante años, se presentó como un defensor de la democracia, un civilista que enfrentó la dictadura militar desde el sector empresarial. Su imagen pública se construyó como la de un hombre que luchaba por las libertades del país. Pero al revisar su historia completa, queda claro que Mulino siempre actuó principalmente como representante de los intereses económicos más poderosos, no como un defensor de los derechos sociales ni de las mayorías. Incluso su presencia en la cruzada civilista nació más por la defensa del sector empresarial que por un compromiso real con las causas populares. Esa forma de ver la política se reflejó claramente cuando llegó a ser ministro. Los hechos de 2010 en Bocas del Toro, la represión a comunidades indígenas, a trabajadores y a movimientos sociales, dejaron al descubierto un modelo de autoridad basado en el uso de la fuerza y no en el diálogo. Para él, cualquier protesta se convertía en una amenaza que debía ser controlada, no escuchada. Ya como presidente, esa visión se volvió aún más evidente. Mulino apostó por un discurso que divide, que señala y que enfrenta. Presenta a quienes protestan como enemigos del país y repite que su gobierno es empresarial, dejando claro a quién responde. Bajo esa lógica, estudiantes, sindicalistas, docentes, grupos indígenas y dirigentes comunitarios pasaron a ser objetivos de persecución, judicialización y castigo. Y aquí aparece la gran ironía de su historia. Aquel joven civilista que marchó contra la dictadura terminó gobernando con prácticas que se parecen mucho a lo que dijo combatir. Mulino no cambió. Lo que hizo fue mostrarse por completo. El defensor de la democracia que muchos creían conocer era en realidad un hombre alineado con el poder económico, desconfiado de los movimientos sociales y convencido de que gobernar significa imponer autoridad. Su presidencia no contradice su pasado, lo confirma. Hoy queda claro que su proyecto político no busca fortalecer derechos, sino controlar la protesta. No busca ampliar libertades, sino limitar a quienes se organizan. No apuesta por más democracia, sino por un modelo de país donde unos pocos deciden y la mayoría obedece. Esa es la verdadera historia detrás de la figura de José Raúl Mulino, no la del civilista que defendió la libertad,
sino la del político que una vez en el poder repitió las mismas prácticas autoritarias que durante años dijo rechazar. Si este análisis le permitió entender con mayor claridad el contexto político que atraviesa el país, le invitamos a apoyar este esfuerzo independiente de investigación y contenido crítico. Comparta este video, deje su comentario y suscríbase para fortalecer esta comunidad. Además, nos interesa conocer su perspectiva. ¿Qué otros temas considera que debemos investigar y documentar en próximos análisis? Su opinión nos ayuda a definir nuevas líneas de trabajo y ampliar el alcance de estos contenidos.